Bueno, ahora sí, no soy Diego Leuco, ¿sabes? Se dieron cuenta ya. Diego se tomó unos días de vacaciones, soy Fede Bimayer, los voy a acompañar en Ya Somos Grandes. Durante un ratito vamos a hablar de todos estos temas de los que estábamos hablando recién. ¿Sabes qué pensaba antes de venir para acá? La última vez que yo estuve parado acá reemplazándolo a Diego, que él había salido de vacas también, fue a mitad de febrero más o menos. ¿Sabés de qué hablábamos a mitad de febrero? Te lo cuento porque en Argentina todo pasa tan rápido que a veces parece que te hablara de hace 10 años y fue hace 6 meses nada más. ¿Sabés de qué hablábamos? De vacunas, no de COVID, de vacunas y de elecciones. Porque para esa fecha el oficialismo ya estaba todo vacunado, todo con las 2 dosis, los VIP, ¿te acordás? Ya está, el tema era político ya en aquel momento y las vacunas que venían, que no venían. ¿Y te acordás de esta imagen? Me voy a correr, a ver si le tapo la cola al monito. ¿Te acordás de esta imagen con la que la militancia más acérrima se burlaba? Que Putin nos estaba salvando la vida. Bueno, la carta de hoy vino a mostrar que pasaron otras cosas. ¿Tenés la carta? Poné la carta, porque la carta mató a esa viñeta, que había parecido que era una afronta política, si querés, esa viñeta, con un humor político, pero un humor político bien direccionado. Sin embargo, apareció esta carta, de la que estábamos hablando recién, escrita en inglés por la asesora presidencial Cecilia Nicolini, dirigida a los miembros del consorcio que conforma a la gente que hace la vacuna Sputnik, donde mandaba una carta el 7 de julio diciéndole que estábamos con problemas en Argentina, porque habíamos empezado a vacunar ya estamos vacunando hace rato, con la primera dosis del Sputnik, pero que nos está faltando la segunda dosis y que hay cierto nerviosismo con todo eso. Uno puede pensar en todo esto. Y si arrancaron todo esto sin saber si la segunda dosis iba a estar, es verdad que la ocasión mundial era compleja, mucho más en enero y todo, pero si empezaban a vacunar sin tener por cierto que iba a haber una segunda dosis, esta carta sobre todo, abrió muchos frentes políticos en el día de hoy, no solamente con la oposición. Ya vamos a hablar, tenemos acá varios diputados, vamos a ver un montón de invitados hoy acá. Pero habrá un debate político, Santi Fioriti, y de paso voy presentando a todo el equipo, adentro del mismo gobierno. Sí, claro. Mucho revuelo, mucha crítica interna. Cecilia Nicolini es una asesora muy importante del presidente de la Nación, que hasta hace muy poco tiempo era desconocida y hoy se hablaba, hasta ayer por lo menos, mejor dicho, que iba a ser candidata de la mano de Alberto Fernández. Bueno, hoy fue muy criticada por la carta. Hay muchos funcionarios de primera línea que no estaban al tanto de esta carta y generó mucho revuelo porque ¿qué hace la carta? ¿Por qué se la critica a Nicolini? Bueno, porque ella blanquea todas las críticas, muchas de las críticas que se le hacen incluso en este programa al espíritu, ¿no?, del acuerdo con Rusia, que tiene que ver justamente con la geopolítica, de por qué el gobierno decidió cerrar con Rusia este acuerdo. Ese es un punto, Santi, y vamos a hablar hoy de todo lo que esta carta desnudó o puso arriba de la mesa, ¿no? Lucía Salinas, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fede? Buenas La gran noches. pregunta es, ¿cuánta gente está esperando en la Argentina? Empecemos por ahí. ¿Cuánta gente en nuestro país está esperando la segunda dosis de Sputnik? Mira, Fede, al menos 6.6 millones de personas y después lo que te vamos a contar es un poco cuántos estiman que se les puede llegar a vencer esa primera dosis de Sputnik que ya se colocaron. Te vamos a contar los detalles de los números, incluso aquellos números que ni siquiera el Ministerio de Salud que conduce Carla Bisotti tiene muy en claro ni muy comunicado, porque este es otro gran problema en torno a las vacunas y un reclamo que permanece, y también nos vamos a enfocar un poco en esto. La Pfizer, la vacuna habilitada para niños menores de 18 años y una lluvia de amparos que se comenzó a presentar en la justicia para obligar al gobierno que avance en ese acuerdo. Hoy vamos a hablar de la política, a ver cómo decirlo, de la boca para afuera y la política de la boca para adentro. De la boca para afuera habló Alberto hoy, míralo. Fuimos a buscar las vacunas. Empezamos a vacunar entre los primeros países del mundo que vacunaban. Trajimos las vacunas, nos dijeron que las vacunas eran veneno, que estábamos trayendo cualquier porquería para vacunar a argentinos. Trajimos vacunas de todos lados. Hoy el 50% de la población argentina está vacunada, por lo menos con una dosis. Y ahí está la puerta de salida, está acá nomás, no está lejos. Cuando crucemos esa puerta, que es que la mayoría de todos nosotros estén vacunados y todas nosotras estén vacunados, ahí volveremos a nuestra vida. Bueno, es lo que todos queremos, ¿no? Sigo presentando gente que está con nosotros. Fernando Iglesias, ¿cómo te va, Fernando? Bien, hoy pusiste, cuando anunciaste en Twitter que venías para acá, pusiste
Vamos a hablar de todo lo que admite esta carta. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Está Amalia Granata con nosotros. ¿Cómo te va, Amalia? ¿Cómo te va? Buenas Diputada, noches. ¿bien? Bien. Vamos a hablar de estos temas con vos también, pero voy a querer hablar de un momento en el que te enojaste mucho, hace muy poquito. Te enojaste mucho el día que se hizo el homenaje. ¿Te acordás de ese homenaje que fue casi un calco de los homenajes de Alemania? Los Sí. homenajes a los muertos. Sí, porque a mí se me murió una amiga. Porque no se llevó a poner ninguna de las dos vacunas. Y se vacunaron ellos. Ya vamos a estar Entonces me con pareció eso. como una falta de respeto a los que perdimos a alguien muy cercano. Vamos a estar... Más que enojada, perdón, estaba muy dolida. Bien, de eso mucha gente se sintió dolida con eso. Vamos a hablar de eso. Y está por Skype, tiempos modernos de pandemia, el doctor Debag. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Federico? Buenas noches a todos. La pregunta alrededor de la cual, doctor, estamos girando, y la tiro solo como anticipo para que me lo conteste cortito, porque lo vamos a hablar durante todo nuestro espacio hoy. ¿Se dieron las dosis sin saber si la segunda dosis o el segundo componente iba a estar? No, se sabía. El 30 de diciembre en CNN me hicieron una entrevista y yo decía, la segunda dosis, por la cantidad programada para la Argentina, es imposible que existan. El periodista de CNN, bueno, María Laura Santillán me dice, pero es una especie de denuncia, doctor. No, conozco cómo se fabrican las vacunas y el primer componente de una vacuna, como la Sputnik, es adenovirus 26 y tiene una rapidez y una producción a larga escala. El adenovirus 5, históricamente, cuando se empezó a investigar con las vacunas de VIH y la producción que había durante el año pasado, se demostraba que la velocidad de producción era altamente menor y además de eso tenía dificultades en la replicación del virus. O sea, nunca se podía haber tenido la misma cantidad de dosis en millones de primera que de segunda dosis al mismo tiempo. Pero esto se sabía desde diciembre. Pueden buscar los archivos del 30 de diciembre. Y yo no era un predictor o un adivino, sino que provengo del mundo de las vacunas donde conozco cómo se producen las vacunas. Doc, ya que usted hablaba de archivo, hoy habló mucha gente y hay mucha gente que cuando las papas queman no habla. ¿Hablaron antes? ¿Quieren ver un video de qué decían los que hoy no hablaron antes? Vamos. ¿Quién diría que las únicas vacunas con las que contamos hoy son vacunas rusas y chinas? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Porque toda la vida dijeron que nosotros estábamos, cuando hablo de nosotros, hablo de lo que fue la gestión del 2003 al 2015, los reproches que se nos hacía, que estábamos cerrados al mundo, que no teníamos ninguna conexión. Mi madre, más allá de la excelente gestión que han tenido funcionarias como la licenciada Nicolini, actual funcionaria en la gestión de las vacunas rusas. Mientras escuchábamos este archivo de Cristina, entró al estudio Osvaldo Bazán. ¿Cómo te ¿Qué tal? va, Buenas Osvaldo? noches. Es verdad Buenas que noches. tenías como un pijama, vos. No es un pijama, es un cardia maravilloso. Sí. Te perdiste a Cristina. Escúchame, Qué de pena. esta carta te vi hoy escribir también por redes que además de todo lo que pasó, en Moscú les clavaron el visto. Parece que grabaron el visto, con lo cual mucha presión parece que no hizo, ¿no? Se fue al spam, a la carpeta de donde están los que no Correo querés no leer. deseado. Fue en un tono medio cándida, ¿no? La carta, hoy lo contaba Carlos Pagni, que fue quien Cándida o reveló. sincera. Bueno, un poco y un poco, ¿no? Cándida porque tiene un tono como diciendo, bueno, ayúdennos prácticamente, ¿no? Porque nos jugamos por ustedes. Esto es lo que dice Nicolini en la carta. Nos jugamos por Rusia y dejamos de lado otras vacunas. No lo dice en estos términos, pero lo da a entender. Sí, aparte es medio, además de cándida, es como familiar, es como escribirle al tío de A un Rusia. amigo, es como Día una- de Claro, Nato, bueno, y el digo, tono, claro. ¿Cómo es el tono? Digo, ¿cómo es el tono cuando te estás hablando de el problema más grande que tiene el país con 100.000 muertos y el problema más terrible de salud que ha tenido el país en toda su historia? Y le decís, che, ¿me mandás las vacunas al final o no? Digo, ¿así se hacen las comunicaciones entre Pero estados? además, Osvaldo, es reconocer algo que el gobierno no venía admitiendo y que realmente es un tema de mucha preocupación que no llega el segundo componente de Sputnik. Santiago Cafiero dijo que eran al menos solo 300.000 personas que se les podría llegar a vencer. Sí, Carla ese Bisotti número- dijo, un día no se vencen los componentes. Después Ese número trató de... es complicado, está bien lo que dice Lu, porque acuérdense, el jefe de gabinete
dijo, no, son solo 300.000, o no dijo el sobre, pero son solo 300.000, pero cada día se van Claro. sumando 30.000, Ese día eran 40.000, 300.000. No solo etcétera. no se sabe cuántos son, sino dónde están los vacunados con la primera dosis. Claro. Y eso es terrible porque para la estrategia ahora es muy difícil. Ya vamos a hablar con el doctor Debag, vamos a continuar con todos estos temas, pero te conté que está acá Fernando Iglesias, y vos dijiste, Fernando, todo lo que esta carta muestra, ¿no? O todo lo que la carta desnuda. Si tuvieras que hacer un punteo... Yo arrancaría por el principio, que es que arrancaron rechazando 13 millones de vacunas Pfizer y vacunar a la mitad de la población con las vacunas del COVAX, que es el Fondo de las Naciones Unidas. Lo primero que hicieron fue rechazar eso. Y rechazaron eso porque se jugaron a un negocio con AstraZeneca y su socio local, Sigman, que se suponía, según declaraciones del propio Alberto, 150 millones de vacunas, entre 150 y 250 millones de vacunas, con los cuales Argentina y México iban a vacunar a toda la patria grande, así lo dijeron. Se jugaron a eso y cuando fracasó se encontraron que no tenían nada. ¿De dónde fueron? Ahí, digamos, yo recuerdo que el jefe de gabinete de Cafiero nos llamó a nosotros visitadores de Pfizer por pedir que habilitaran todas las vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, todas, ¿no? Sí. Acá hubo dos grupos de visitadores médicos. El grupo de visitadores médicos que dentro del gobierno laburaba por AstraZeneca y Sigman, y el grupo de visitadores médicos que trabajaba por otro sector aún más opaco, que es Putin. A mí me causa gracia cuando dicen que es un tema ideológico. ¿Cuál tema ideológico con Rusia? ¿Qué son? ¿Qué Partido Comunista? Rusia es uno de los regímenes más opresores y lo único que tienen de común es lo autocrático. Pero sigamos primero, Sí. rechazaron las vacunas de Pfizer. Las que no fueran estas. Que eran las que servían, por ejemplo, para vacunar a los chicos, Sí. a los chicos con problemas de comorbilidades. Rechazaron porque se jugaron a una carta redonda. Un socio local, denuncia de Patricia Bullrich, ¿no? Un socio local y además vacunamos entre Argentina y México, vacunamos a toda la patria grande. Falló. ¿A dónde vamos? Caímos en la mano de Putin, otro lugar donde anda a averiguar las cuentas, anda a ver la transparencia de la operación. ¿Y con qué vienen? Con una vacuna que nosotros denunciamos, no dijimos que no había que dársela, dijimos que de las disponibles en el mercado era la peor. No tenía la fase 3, pero ni esbozada. Todo el resto de las vacunas. Eso salió bien finalmente. Eso fue un tiro que salió Sí, bien. pero empezaron a vacunar con la Sputnik sin tenerlo. tener garantizada Sin ni tenerlo. mucho menos la segunda dosis, que Sí, es el problema en el que déjame, estamos. Fede, Pero además decirte- con una Sí. vacuna que no tenía la fase 3. La fase 3 fuimos nosotros, Sí, sí, la población sí, sí. argentina. Después la Sputnik se empezó a repartir más, porque otros países vieron que no hubo consecuencias, es decir, no hubo una consecuencia desastrosa y se metieron a comprar la Sputnik. Pero la fase 3 fueron los ciudadanos argentinos que se la pusieron, de los cuales entre 5 y 6 millones están esperando que le den la 6,6 segunda. Escuchá, millones. esperen. Ya vamos a seguir ya estoy con Santi y con Lu No, también. yo- Pero ya que hablábamos de los laboratorios que trabajaron acá, y lo tengo ahí al doctor Debag, este componente, ¿se acuerdan que hace no sé cuántos, algunas semanas, nos mandaban algunos de los componentes de la Sputnik para envasar acá? ¿Se acuerdan cuando llegaba? Doctor, eran 500 litros, creo, que íbamos a envasarlos acá? También se hizo una cadena nacional o algo parecido en aquel momento. ¿Qué pasó con eso? ¿Era componente 1 o era componente 2? Y fuera Bueno, componente la mayoría- 1, ¿dónde quedó eso? La mayoría fue componente 1 y ahora están en el filtrado y el envasado de ese componente 2. Pero también la carta, bueno, yo hago siempre esta declaración de que hablo de la ciencia. Es decir, la carta hoy por hoy lo que manifiesta es una claridad, que es una situación crítica. Una situación crítica por falta de una de las vacunas. Y el mundo científico, desde el inicio, empezó a hablar que una de las variables que no debería ser incorporada en la decisión de los menús de vacunas es la geopolítica. Entonces, cuando la política se mezcla en la decisión, o sea, la ideología política se mezcla en la decisión de una vacuna, la que pierde son los ciudadanos y la que pierde, por supuesto, son las otras vacunas que podrían llegar a las personas. Pero estaba- lo que decía Osvaldo, y si Sí. me permitís, Federico, un Sí, sí. segundo, nada más, parecía que era muy informal. Es decir, hoy no es, o sea, en el mundo de la ciencia, cuando uno hace acuerdos entre gobiernos, acuerdos internacionales, no lo hace los acuerdos por mail, utiliza vías diplomáticas que garanticen la llegada de esa comunicación
entre gobiernos. No puedo poner en un mail, lo digo desde la ciencia, no criticando la política, no puedo poner en un mail un reclamo utilizando un sistema de mail, un sistema que pueda ser hackeado, un sistema que pueda no llegarle información, un sistema que no tenga acuso de recibo. Eso se hace con las cancillerías de los países. Y este componente de la Cancillería nunca vimos que en el proceso de la evaluación del acceso a las vacunas como política sanitaria, la Cancillería tuviese un rol, aunque sea de presencia inclusive en las fotos que son simbólicas a la hora de mostrar algo desde un gobierno. O sea, me parece que los procesos desde la ciencia, de la decisión de elegir las vacunas, no debían estar basados en las políticas, sino debían estar basados en la accesibilidad, basados en la evidencia, con los componentes logísticos en la Argentina. Usted sabe que la mayoría de los programas nacionales de COVID en el mundo están dirigidos por fuerzas militares, o comandantes o generales. Pero ¿cómo puede ser? Nosotros no somos un gobierno militar. No, los militares tienen la capacidad de entrenamiento logístico para producir una logística adecuada conjuntamente con los ingenieros de logística. En los Estados Unidos, el director o la directora ahora del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos es un general. Es decir, en España también, en Italia también, en Francia también. Es decir, en el mundo civilizado no es un ministro el que tiene la cabeza del programa de implementación y acceso a la vacuna. El ministro está por encima, pero generalmente está en forma directa conectada con los presidentes. Pero son generalmente especialistas en logística y especialistas en la comunicación diplomática. Esto es lo que se llama la diplomacia en las vacunas. Sí, y esta carta apareció, como decía recién Bazán, Mirá, Fede, una carta a un amigo. La está viendo Amalia Granata, ya vamos a estar con ella. Santi, ¿tenías una cortita? Te quería decir esto justamente con respecto al tono de la carta. Hay una parte que es muy impresionante, dice Nicolini, hicimos todo lo posible para que la Sputnik V sea un gran éxito, le dice en la carta. Y después agrega, nos están dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto. Proyecto nacional y popular. Vengo bancando eso dice este proyecto. Nicolini. Bueno, era claro de Bach recién donde decía cuando se mezcla esto con temas sanitarios, hay problemas con eso, ¿no? Sí, y ahí justamente ese es el problema, un poco lo que decía de Bach recién, que clarifica la carta, son los números, que son los que realmente preocupan. Hay 6.6 millones de argentinos que ya tienen el componente 1 de Sputnik aplicados y que están esperando la segunda dosis, pero hay otro número que hay que desagregar y se estima que puede estar arriba del 1,5 millones de personas que son aquellas que se les puede estar por vencer, que no es la palabra técnica correcta, la aplicación del primer componente. Cuando Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, decía, bueno, pero son solo 300.000, como si fuera un número menor. Y hoy ese número claramente está incrementado. Estos son los números solo de la vacuna Sputnik, porque el problema en nuestro país es que todos los acuerdos que se han firmado, los más importantes, Sputnik y AstraZeneca, han quedado bajo sospecha. Recordemos que AstraZeneca tiene abierta una causa judicial donde se está investigando por qué de los 22 millones y medio de vacunas que tienen que llegar al 31 de julio, solo arribaron 10 millones a la Argentina. Vos sabés que recién hablaban el proyecto nacional y popular, muy bancado en la Argentina por muchos, incluidos artistas o personalidades públicas. Miren este tuit, porque estos días aparecieron varios de estos, ¿no? Creo que es el de Verónica Ginás. A ver, si lo tenemos a pleno, sí, está acá atrás, sí, perfecto, ahí lo tenemos. Me alegré cuando me pusieron, bueno, lo olvidó todo el mundo esto, ¿no? Se me fue la alegría, es el resumen de todo esto, que no es el único caso y que realmente se le habrá ido la alegría de ella o de mucha otra gente que por ahí estuvo, se embanderó y que por ahí adhirió a esto que contaba Santi recién, ¿no? De, sí, está bien, es tu proyecto, va para adentro. Y esto, Amalia, ¿cómo lo leemos?
Bueno, cuando este proyecto ya pone en riesgo tu vida, porque no tener la segunda dosis y la posibilidad de contagiarte está en riesgo tu vida, ahí entiendo que empiezan a dudar de cuál es la intención de ese proyecto que plantea el gobierno. Con respecto a las vacunas, bueno, mi mamá es una de las que está esperando y creo que ya la tiene vencida la segunda dosis con 75 años. Creo que el gobierno improvisa todo el tiempo. La escuché decir a ella que Cafiero dijo que no, 300.000. Todo improvisación, no hay un plan de vacunación. No hubo un plan cuando pusieron la primera dosis de Sputnik sabiendo si venía o no porque te tenés que sentar y diagramar un plan de país. Si tienen un proyecto, ¿cuál es ese proyecto? No hay un plan económico, no hay un plan para la educación, no hay ningún plan. Es todo a los manotazos y la verdad que recién lo escuchaba también Alberto en sus discursos, me da hasta temor porque es una persona que hasta no mantiene la coherencia en las cosas que dice. La verdad que si sigue este modelo de país a los manotazos, estamos complicados. Esta carta que hoy leyó casi todo el país, ¿qué te generó a vos? ¿O qué leíste vos? Yo la leí como una traición, como que la persona que lo está escribiendo se siente traicionada por el modelo o el proyecto que no estaría funcionando. Y creo que tiene que ver con la vida, porque en esta improvisación constante de este gobierno hay vidas en riesgo. Hay gente que se muere, hay más de 100.000 muertos. O sea, no es tan liviano lo que está pasando porque hay vidas, hay seres humanos que están en el medio. A ver si tenemos el video de cuando Amalia se enojó con aquel acto en el que fue. Eso fue cuando... habían sido, ¿qué se conmemoraban? ¿Días? No me acuerdo, o cantidad de muertos. ¿Se acuerdan? Cantidad de muertos, ¿no? En realidad, acto homenaje, en lo que general. quisieron hacer es homenaje para decir que todavía hacer una especie de homenaje antes de que fueran el número de 100.000, que era el número que el gobierno le tenía miedo. ¿Vos por qué te enojaste? Dijiste que te había dolido más que enojado eso, Amalia. A ver, a mí se me murió una amiga, porque no se pudo poner ni siquiera una vacuna, ¿entendés? Me pareció como una falta de respeto, me indigné, fue como varias etapas, enojo, tristeza, decepción. ¿Por qué? Porque esto es circense, no sé ni cómo describirlo. Los que nos murió alguien cercano, te repito, porque la vacuna, la prioridad la tuvieron ellos en ponérsela, porque ellos la primera y la segunda dosis las tienen puesta. Eso es muy complejo, ¿no? Porque a nadie del oficialismo con Sputnik le falta la segunda dosis, a nadie. Vos lo sabrás bien, Fernando, ¿no? No, se anticiparon a vacunarse. Inclusive la ministra de Salud, que vacunó a sus padres, ¿no? Y rápidamente las 2 dosis, como si ya ellos sospecharan lo que iba a pasar. Pero yo creo que acá, volviendo a la carta, claramente lo más grave de todo esto son las muertes, porque eso es una cosa irreparable. Estamos hablando de miles de muertes. Es decir, cuando el gobierno dijo... ellos mismos dijeron, salvamos 5.000 vidas, tenían aplicadas, vacunada con doble dosis al 11% de la población en ese momento. En ese momento Chile estaba en el 40% con doble vacuna. Si con 5.000, si con el 10% salvaste 5.000, con el 40%, ¿cuánto salvabas? ¿No? 3 veces más, 4 veces más. Estamos hablando de miles de muertos sin la doble vacuna. Primera cosa, eso es lo más grave. Sí. Pero la carta revela también otras cosas. Yo escuchaba lo que decía el doctor con respecto a quién se ocupaba de la vacunación y de las Fuerzas Armadas. Digo, por lo menos deberían haber utilizado el sistema de salud, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, gestión Kicillof, que al mismo tiempo que en el email dice situación crítica, ayúdennos, mándenos vacunas, Kicillof festeja la cantidad de vacunados y los vacunan en centros que todos hemos visto, en centros que son centros políticos con fotografías de Cristina, de Néstor, de Perón y Evita. Digo, hasta ese nivel de ineficiencia, ¿cuántos millones de vacunas están sin darse ahora? Vamos a hacer una cosa, porque quiero que hablemos también de listas con vos y de cómo juega la elección. Se acaba de bajar un candidato, Fede. Bueno, ya vamos a entrar en elecciones, porque aparte en 24 horas, Santi, cierra todo, ¿no? Vamos a estar con eso, pero quiero volver al doctor Debac, que lo teníamos ahí, que nos estaba mirando. Yo pensaba, doctor Debac, además de todo esto, los números estos días están relativamente calmados. Mira, cruzo los dedos. Sin embargo, al menos en el ámbito en el que yo trabajo, todo el tiempo aparecen casos nuevos. ¿Están siendo confiables, doctor Debac, todos estos números que estamos viendo?
Sí, creemos que sí, creemos que esto hay una cierta estabilidad alta, pero cierta estabilidad. Y lo que vamos a ver posiblemente, y ojalá esto sea así, es una caída en el número total de muertos lamentables diarios en esto. Pero estamos en un momento que esta calma no es una calma post-pandémica como la calma post-pandémica que puede haber en países en el cual tienen 60% de su población vacunada, pero con 2 dosis. No, no es eso, no Claro. estamos en lo mismo. Estamos en un momento donde estamos enfrente, tenemos una circulación comunitaria, que en los próximos días seguramente se va a confirmar la circulación comunitaria. Escuchen esto que estoy diciendo. ¿La de Los próximos Delta? días se va a confirmar esto. Una vez que se confirman las comunitarias, tiene una evolución comparada con otros países y tomada de los países europeos y de los países americanos, en 4 a 5 semanas hace una espiral y produce una onda pandémica. Esto se produciría a fin de agosto. O sea que tenemos 4 semanas. La Argentina nuevamente nos vuelve a dar una oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Hoy la situación es, como dice la carta, es crítica. Como dice Lucía, hay 6.600.000 personas que requieren una segunda dosis de Sputnik. Lo dijo Lucía, 1.2 millones ya tienen cumplidos sus 3 meses, pero ustedes recuerdan que se recomendó hace poco tiempo en la Comisión Nacional de Inmunizaciones bajar de 12 semanas a 8 semanas. Por lo tanto, ese 1.2 millones es mayor aún. O sea, ¿qué es esto que decía Lucía? No sabemos bien cuántos son, pero la luz que hay en el camino y la oportunidad que tendría la Argentina en estos días es, primero, la semana próxima, creo que la semana próxima entre jueves y viernes, o a más tardar la primera semana de agosto, el primer estudio que se empezó, que fue el de la Ciudad de Buenos Aires, debería dar ya datos preliminares, interinos, no solo de la seguridad, que ya hay datos que tiene el Ministerio y que muestra posiblemente que es segura, las combinaciones entre Sputnik y AstraZeneca. Ese es el dato que estamos esperando todos, ¿no? ¿Para cuándo habría un Pero dato de si eso pueden el dar? dato de seguridad, Federico, ya está. ¿Por qué? Porque es un dato de seguridad que se ve a los 3 a 4 días posterior. Y ya pasó más de 15 días de las primeras administraciones. O sea que ese dato ya está casi consolidado. Ahora, Sí. el otro dato es el dato de la inmunogenicidad. Posiblemente se esté en estos días ya empezando a hacer las extracciones de sangre y posiblemente la semana que viene se tenga estos datos. Si tenemos la plasticidad de analizarlos en forma rápida, que sean brindados a la Comisión Nacional de Inmunizaciones y que tomes una decisión, durante el mes de agosto deberíamos darle a los argentinos la opción de que su segunda dosis no sea el componente de Sputnik 2, sino que sea el componente de otra vacuna que haya demostrado en esos estudios. Ya que lo tengo y que estamos con estos temas, ¿qué pasó con los 3,5 millones de Moderna? ¿Están guardados? ¿Se empezaron a dar en algún lado? ¿Se No, podrá están- combinar la hoy por Moderna hoy- con la Sputnik? Hoy por hoy están almacenados. Ojalá que en los próximos días o la FDA dé su aprobación para la utilización entre 12 y 18 años, que eso es lo que se espera. Y si no se espera eso, seguramente Moderna debe haber enviado los datos del estudio que realizado en los niños entre 12 y 18 años, que son los 3.600 niños que han demostrado que hay una eficacia en los Estados Unidos del 100%. Si se tiene eso y el ANMAT da la consideración al Estado, al Ministerio de Salud, para que la ministra lo apruebe, esto debería ser rápido para los niños. Mire, los niños entre 12 y 18 años, no es, yo siempre escucho a los padres y acompaño a los padres, porque estos niños, la gran mayoría de los niños de estas edades que se han internado en terapias intensivas en la Argentina tienen comorbilidades. Perdón, Amalia le quería preguntar algo de este tema, ¿no? Sí, no, yo Del le tema quería adolescentes. preguntar qué pasa si se comprueba que se puede poner la segunda dosis con otra vacuna, combinar con la Sputnik, pero qué pasa si la Sputnik vos ya la tenés vencida. O sea, vos te venció No hay, o sea, la cuestión del vencimiento fue una confusión comunicacional. Las vacunas todas tienen un tiempo de vencimiento antes de ser administradas. Una vez que son administradas, ya producen un impacto inmunológico y el retraso en la vacunación podría ser un no problema. El problema es que si yo retraso la vacunación, estoy en proceso de vacunación, no estoy en vacunación completa y por lo tanto la eficacia no la tengo. Ahora, lo de Federico es, posiblemente haya 300.000 niños que requieran
esas dosis de Moderna. Pongamos que sean 500.000 dosis. Sí, Pero hay 3 millones más. de dosis. Hay 3 millones de dosis que ya hoy podrían ser utilizadas para los mayores de 18 años que inclusive tienen comorbilidades y no se han vacunado, o inclusive yo ya habría sacado 300 dosis de esas 3 millones y medio y estaría haciendo el estudio ya esta semana de pacientes que recibieron primera dosis de Sputnik y le daría vacuna de Moderna. ¿Para qué? Para tener rápidamente la probabilidad en 14 días tener datos de seguridad y en 3 semanas tener datos que puedan ser de vacunación heteróloga. El mundo va a la vacunación heteróloga. Vacunación heteróloga es mezcla de vacunas. ¿Alguno, perdón, Doc, la mezcla de vacunas, quiero preguntar, a los que estamos acá, perdón, Doc de Vac, a los que estamos acá, ¿a alguno le falta una segunda dosis? A mí. Sí, a mí. Sí. A ver, ¿cuántos? Yo ¿Vos, me di las Santi? 2 dosis. Yo tengo las 2 también porque tengo la de China. O sea, Sí, somos Sinopharm. 6 personas, ¿Cuántos tienen? 4 le faltan. ¿Se saltearon la fila? ¿Cuántos no tienen ustedes? No, es que 63. Sinopharm tiene la particularidad que dentro de los 20 días, después de aplicada la primera, rápidamente tiene que aplicarse la segunda para que la Sí, inmunidad 3 semanas. sea Pero más mirá, yo creo que efectiva. muestra el nivel de improvisación, porque el gobierno tenía datos evidentes de que la segunda dosis del Sputnik tenía dificultades. Por eso a los amigos lo vacunaron enseguida con las 2 dosis. Sí. Pero además, como decía el doctor, había una cierta evidencia, sospecha de dificultades en la producción. Como no tenían otra vacuna, le dieron con la Sputnik a la población más vulnerable, a los mayores. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos? A la población más vulnerable, a los mayores, sin la segunda de Sputnik. Mientras Eso es tanto, vacunan a chicos de 30 a 40 años porque ese nivel de improvisación y ese nivel... En un gobierno que además el mail revela que lo que le preocupaba a Alberto cuando habla con ellos, no habla para pedir más... Lo que pide es que le permitan confirmar la segunda dosis y resultado el 9 de julio para hacer propaganda. Digo, porque, claro, las muertes son lo peor, pero ver ese nivel de cinismo y de preocupación, no es que no tienen plan, es que el único plan que tienen es la propaganda, la reelección y la impunidad. Ese es todo el plan que tienen. En ningún momento del mail lo que se muestra es preocupación por la salud de la población. Lo que se dice es que quieren llegar para el 9 de julio, lo que dicen es estamos teniendo problemas legales ya porque las vacunas no llegan, pero en ningún momento se muestra preocupación por la salud de la población. Incluso ya hay candidatos que están haciendo del Frente de Todos campaña con la vacunación. Tienen sus spots y muestran todo el tiempo gente vacunándose y la vacuna como adueñándose que la vacuna es de ellos y es un mérito de ellos, cuando la vacuna es de todos. Además, si, hay 3 si vos ves millones... los spots, hay un montón de candidatos ya haciendo propaganda con la vacuna. Ustedes vieron la frase de Alberto estuvo guardado un tiempo después del gafe que tuvo con Sí. lo de los pueblos originarios y qué sé yo, y después volvió a tirar estos últimos días algunas frases como complicadas, y una fue, no es que estuviera mal, es una buena intención, la de la primavera, ¿no? Vamos a tener una primavera feliz. Son esas frases que en el gobierno por ahí- ya se lamentan los asesores en Bueno, comunicación. íbamos a tener un verano fantástico con todo el mundo iba a estar vacunado en febrero. Si seguimos, la verdad que... El gobierno había prometido no hablar más de números, de... ¿Qué sé yo? Porque ojalá que sí, ojalá que sí. Antes de despedir al doctor de Vac, que estuvo y le quiero agradecer su gentileza, una última reflexión sobre este estado en el que estamos con las vacunas, doctor de Vac. Que tenemos una oportunidad, tiene el Estado y los argentinos una oportunidad única, que es la siguiente, es que en los próximos días se decida cuál es la vacunación, la combinación de vacunas, y la oportunidad es que a partir de ese momento, y las personas que no están en el grupo de Sputnik, que están en el grupo de AstraZeneca, fundamentalmente, o que todavía no ha completado la vacunación acerca de vacunas Sinopharm, empieza a tomar velocidad el ritmo de vacunación. En estos días decíamos, hace un tiempo decíamos, yo personalmente pienso que se puede dar 500.000, 700.000, 1 millón de dosis o más por día en la Argentina. Entonces decían, no, pero ¿cómo puede ser esto? Y sí, porque se abren los otros canales de administración de vacunas del Estado público, de semipúblico, y se pueden administrar. Ahora, la oportunidad es que ojalá llegue, y esta es una reflexión y un comentario final, ojalá llegue rápido el día en que se administren 500.000 vacunas, pero que ese día 400.000 sean de segunda dosis. Eso es un dato. Doctor de Vac, gracias por conversar con nosotros. Gracias Está a usted. bien ese dato, ¿no? Está bien ese dato. Yo no sé cuándo fue el día que más vacunas dimos. 300.000 y algo. No, un poquito más, 350. En provincia de alguna cosa Buenos así. Aires. Pero Sí, ¿cuántas eran Se segundas? les enlentece el plan de vacunación porque vos
Llegás ahí, tienes que cantar la marcha peronista, después tenés que jurar fidelidad a Néstor y a Cristina en la provincia de Buenos Aires y después te dan la vacuna, así que la vacunación va lenta. Estamos hablando de, bueno, el argumento electoral, porque a fin de cuentas ya son las elecciones. De hecho, recién lo dijimos, en 24 horas tienen que estar las candidaturas Las listas. 12 de la noche de mañana. A las 12 de la noche, bueno, o sea, nos quedan, 25 horas. ¿En qué anda Alberto a todo esto? Habló esta semana también en una inauguración de ruta, es otra de esas frases que, bueno, a lo mejor podría no haberla dicho. Escúchala. El intendente de Arroyito tuvo palabras parecidas a las tuyas. Dijo, a mi papá se lo llevó el COVID y el sueño de mi papá era ver esta ruta hecha. Y yo le dije, tu papá en algún lugar debe estar celebrando. Y yo la verdad es que lamento que hayamos tardado tanto tiempo en satisfacer esos sueños, que no son sueños, son derechos. Es complicado esto, es muy complicado porque hubo una muerte en el medio, ¿no? Más allá que la ruta, o sea, uno lo piensa, mi mamá, mi papá, no me importa nada ninguna ruta, quiero que esté acá conmigo. Y llegado el caso no se tardó en la ruta, se tardó mucho más en el plan de vacunación para garantizar la salud de la ciudadanía. Te miraba vos, Amalia, recién mientras lo ves. ¿No lo habías escuchado? No lo había escuchado. Lo vengo sosteniendo. Creo que está sobrepasado el presidente y que ya no dice cosas que no son coherentes. Lo dije hace un rato y lo sostengo. Yo sé que no es momento, pero a lo mejor debería tomarse 2 días de descanso para poder realmente, porque estamos en una situación muy complicada a nivel país para que él esté en estas condiciones. Dice cosas que preocupan porque siento como que hasta que desvaría en un punto. La verdad que cuando alguno lo escucha no sabe si reírte o decir en manos de quién estamos, ¿no? Por eso creo que debe tener un nivel de estrés como todos los presidentes que han pasado por Argentina, porque es un país complejo, que debería, no sé, la gente que lo asesora, aunque sea 2 días de descanso, y no lo digo en forma irónica, porque creo que no está bien. Santi, vamos a hablar un poco de candidaturas, de todo esto que estamos hablando. Una de las primeras dudas que tengo, estamos a 25 horas de que cierren. Esta semana iba a ser la reunión Cristina-Alberto, donde se iban a acordar... Hablaron igual, ¿eh? Hablaron en las últimas horas. ¿Hablaron? Sí. Hablaron, pero bueno, todavía no está la lista en Provincia de Buenos Aires, que es la gran pregunta. Todo indica que Victoria Tolosa Paz va a ser candidata, todo indica que Daniel Goyán, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, también sería candidato. Kicillof no lo quería soltar. Claro, bueno, Kicillof, la gente de Kicillof dice, todavía no sabemos si va a ser candidato, a nosotros no nos dijeron. Goyán es el ministro de Kicillof, hay mucho revuelo en torno a eso. También hay mucha polémica de quién va a elegir el candidato, cuándo lo van a elegir, quedan 25 horas. Todo indica que el candidato lo va a poner, como siempre, Cristina Fernández de Kirchner, pero hay mucho ruido porque las encuestas, si bien algunas encuestas que tienen el gobierno lo van ganando en la provincia de Buenos Aires, ya en la oposición están diciendo, ojo con la interna que se está dando entre Facundo Manes y Diego Santilli, que hoy se lanzó en la provincia de Buenos Aires. Bueno, atención que la oposición también puede llegar a crecer y puede complicar los planes de Cristina. Te cuento 2 datos importantes del día. Sí. Se acaba de bajar hace 10 minutos Gustavo Pose de la interna en la provincia de Buenos Aires, con lo cual los candidatos de Juntos por el Cambio son Santilli y Manes. Ya no hay una tercera opción como había hasta hace muy pocas horas. Y también hay una sorpresa que Carolina Píparo, que formaba parte del macrismo en la provincia de Buenos Aires, va a ser candidata de José Luis Espert, que es otra de las opciones en la provincia de Buenos Aires, con lo cual la oposición va, por un lado, Juntos por el Cambio, por otro lado va Florencio Randazzo, por el otro lado José Luis Espert con Carolina Pípara, que es una sorpresa del día. Y bueno, habrá que ver en todo caso qué es de la campaña de Santilli y de Facundo Manes. Tengo algunos datos para contarte, Fede, decime si hay tiempo. Manes está enojado, está molesto con Horacio Rodríguez Larreta por el tono de la campaña. Parece que no va a ser tan pacífica como algunos creían. Están buscando una foto de la unidad entre Manes y Santilli. Veremos si esa foto se concreta, es lo que está impulsando Larreta con ayuda de algunos radicales. Pero Manes está enojado, y el equipo de Manes dice, nos van a meter un poquito de campaña sucia, nos están en las redes tirando algunas cosas que no esperábamos. Esto es lo que dice la gente de Manes. Santilli y Larreta esperan esa foto de la unidad para decir el que salga de esta interna, el que gane la interna, compite con el candidato de Cristina. Hay una, Fernando, que en realidad viene flotando hace varios días, a ver, me gustaría tu óptica, que viste cuando veían si Santiago Cafiero podía ser candidato del oficialismo, y en realidad es la interna de ellos, que no se sabe si es que quieren. Todavía hay un sector de la cámpora, perdóname, Sí. hay un sector de la cámpora que lo sigue impulsando a Cafiero. Bueno, a esta hora. ahí está el punto. Si es que querían que él vaya y gane porque es una figura conocida o lo que sea, o Si querían que quieren les la libere la jefatura de jefatura de gabinete.
Bueno, eso es lo que se comentaba. Yo a veces pienso, ¿no? Se marcan mucho las diferencias internas dentro de Juntos por el Cambio y se hace hincapié. Yo creo que dentro de todo Juntos por el Cambio es muchísimo más lo que nos une, que es un proyecto de país, que las diferencias tácticas que nos separan. Internas verdaderas son las de ellos, porque es una interna entre uno que los iba a meter presos y la que iba a ir presa, ¿no? Entre Alberto, que decía que Cristina era cómplice del encubrimiento del atentado contra la AMIA, en que murieron 85 argentinos, y la acusada y el presidente. Esas son internas verdaderas. Escúchame, hablando de meter presos, hay un preso que salió hace un ratito, recuperó la libertad, Lu. Sí, hace unas horas finalmente le firmaron la libertad condicional a Amado Vudú, que de los 5 años y 10 meses de condena por corrupción que recibió en el caso Chicone, estuvo físicamente en la cárcel poco más de 21 meses, porque ustedes recordarán que desde abril del año pasado estaba con arresto domiciliario porque el juez de ejecución penal de ese momento, Daniel Obligado, consideró que como él era padre de 2 niños pequeños, era mucho mejor que esté en su casa. Hoy finalmente le dijeron a Amado Vudú que ya era un hombre libre, tiene algunas condiciones, por algo se llama libertad condicional. La única restricción real que tiene es que no puede salir del país, no puede modificar su domicilio. Pero le sacaron hace poco la tobillera electrónica, hace pocos minutos. Ya es un hombre que goza de su plena libertad. A esta hora puede estar cenando en a esta hora algún restaurante. Pudo haber salido si Ese tenía es el plan. ganas. Y lo que hay que tener en cuenta es que él llega a esta libertad condicional un poco acelerada en los plazos. El 20 de julio fue la fecha, porque la justicia le redujo casi 1 año del cumplimiento de los plazos de su condena, porque le computó una serie de cursos que él realizó estando en prisión, como el de electricista, el de organizador de eventos, el taller de filosofía. Todo eso permitió que la ley de estímulo educativo Cortito, Bazán, que te juegue a favor Fernando de él. una y vamos a Si la la pausa, restricción dale. que tiene es no poder salir del país, está exactamente igual como todos nosotros. Es que hoy es una persona Es cierto. libre, con una condena Nosotros por tampoco podemos corrupción salir. que Libre. tiene firmeza por parte de la Corte Sí. Suprema de Justicia por unanimidad, pero que hoy Amado Vudú vuelve a ser un Fernando, hombre ¿por qué libre. dijiste que era el plan? Que hoy puede Ese estar es el en plan un que restaurante. funciona. Eso es lo que el gobierno hace muy bien, ¿no? La propaganda, la lucha por el poder y la impunidad. Ese es el plan del gobierno y todo lo demás, bueno, lo total, los que mueren son los ciudadanos. Esto es Ya Somos Grandes. Yo no soy Diego Leuco, ahí maté al camarógrafo. Soy Federico Bimar, soy más petizo. Tendría que haber estado listo ahí para agarrarme. Vamos a seguir hablando de qué pasa con la segunda dosis de las vacunas. Vamos a estar hablando también de qué pasa con las elecciones. Lo dijo Santi Fioriti recién, en 25 horas vencen las candidaturas. ¿Cuáles son los planes de cada uno? Y fundamentalmente, ¿quiénes van a estar finalmente arriba de la mesa? Pausa en Ya Somos Grandes y volvemos. Bueno, y vamos rematando, porque ya estuvimos hablando mucho de la carta de Nicolini, que fue el tema que se habló, y qué pasa con las segundas dosis del Sputnik, y qué pasa por sobre todo con las candidaturas. Sin embargo, quiero retomar un poco con gente desencantada. Osvaldo, vimos lo de Verónica Ginás. Vamos a ver entonces lo de Manu Quieto de La Mancha de Rolando, Sí. que es íntimo amigo de Vudú, que hoy debe estar quizás festejando con él, Cantaba dentro del full. país, por supuesto, porque no pueden salir, A en verlo. donde en su momento tuiteó que estaba un poco preocupado también con, ahí vemos, estaba preocupado con Ahí lo tenemos. lo que salen las cosas en el supermercado, Sí, fue a comprar fue al atún súper, pobre. compró 6 paquetes de galletitas, 4 latas de atún. Bueno, no sé. Creo que es la claro, primera todo vez lo que va al compres. supermercado, porque esto pasa hace ¿Por qué bastante. comprarlo? No, De a pero cuatro dijo, latas te de lo atún. leo, ¿eh? Sí. El precio de la carne y el pescado me dio un toque de vértigo. Claro, es que el asado está en una luca. ¿Cuánto Todos está queremos ya el gritar viva asado? Perón, pero a veces se complica. Y sí, a veces se complica. Lo cierto es que Manu Quieto no está pidiendo por menos, está pidiendo por más. Están pidiendo, incluso sus seguidores, por Guillermo Moreno. Él está convencido que hacen falta más controles para que esto pueda funcionar. Amalia Todo lo Granata, que si tenés. tuviéramos que redefinir en dónde estamos parados hoy, porque tenemos todo el tema de las vacunaciones, obviamente, pero ya son las elecciones. Bueno, vos sos candidata. Sí, por yo soy cierto. candidata a senadora por la provincia de Santa Fe junto a Federico Angelini, que hoy es diputado nacional Sí. por el PRO. Voy en una coalición de Juntos por el Cambio, el radicalismo y el PRO. Sí. Y yo creo que estas elecciones la gente debe ir a votar, obviamente con los recaudos sanitarios necesarios, pero que tiene que ir a votar porque creo que se define qué país vamos a querer. Se define creo que también el 2023 si vamos a querer un país
con presos que salen, lo hemos visto en la pandemia, que han liberado presos, con corrupción, con narcotráfico, te lo digo por mi provincia. ¿Te parece, sabés que me quedé en Sí. el tema de una amiga tuya que perdiste por Sí. COVID? ¿Te parece que va a haber un voto emocional? Yo creo que va a haber un voto emocional, económico, de salud, va a haber un voto de enojo, de indignación. Hay mucha gente que está fundida, que la pasó mal, que eso también es una mezcla de salud y economía. En mi provincia hay un tema de la seguridad que es gravísimo, asociada al narcotráfico, donde las balaceras son diarias y mueren personas constantemente. O sea, yo creo que va a ser un voto que va a definir el país que queremos a futuro. Si queremos un país para nuestros hijos, que realmente la democracia y la república funcione con los valores republicanos que todos queremos y por lo cual esta nación es lo que es, o si queremos el país que propone el modelo kirchnerista, que es corrupción, narcotráfico, delincuencia, impunidad. Hay como una cosa de partido único, ¿no? También. Esa carta lo muestra, la carta que Hay vimos dos hoy. proyectos de país que se dirimen ahora. Yo sé que es difícil hablar de elecciones y pedir el voto en un momento tan difícil para el país, pero quisiera justificar eso. ¿Sí? Porque ahora muchos, con lo que apareció en la carta, muchos nos dicen, tiene que presentar un pedido de juicio político. ¿Qué hace la oposición que no presenta un pedido de juicio político? Ahora, yo me traje acá, pedí la lista y la tengo y es incompleta. Pedidos de juicio político. Diputado de la Madrid a Alberto Fernández. Diputado Angelini a Cafierito, al jefe de gabinete. Diputado Ferraro al ministro de Educación, Trota. Diputado López a Cristina Fernández de Kirchner. Diputado Patiño a Friedrich. Diputado Cano a Ginés González García. Es decir, diputados del PRO, diputados de la coalición cívica, diputados del radicalismo, pidiendo juicios políticos a esta Te gente. voy a ¿Sabés hacer por qué no avanzan? Sí. Porque no tenemos mayoría. Te voy a hacer la última. Y la última porque ya estamos para cerrarlo. En este momento en el que estamos, ¿hay modo de trabajar juntos o ya no? Yo creo que el gobierno ha dinamitado cualquier tipo de puente. Y por supuesto, y si se entiende por trabajar juntos, estar en las instituciones, estamos obligados. En el lugar, en el Parlamento, que yo soy presidente de la Comisión de Mercosur, la vicepresidenta del Frente de Todos, yo la llamo por teléfono, bueno, lo que sea institucional, obviamente no se puede romper el país y no se puede abandonar el Parlamento. Lo que no hay forma de establecer un diálogo ni sobre todo acuerdos. Porque, ¿qué es un acuerdo? Yo me pongo de acuerdo con vos de que vamos a hacer una cosa en el futuro. Y cuando llega el futuro, a vos no te conviene, entonces no lo haces. Entonces el único que realmente se compromete en el acuerdo soy yo. Eso no son acuerdos. Y me parece que este mecanismo psicopático que ha establecido el gobierno, esto de hacer este desastre que hicieron al mismo tiempo que siguen diciendo que los 100.000 muertos son básicamente culpa de la oposición, hace dinamitar cualquier posibilidad de diálogo. Fernando, gracias por haberte acercado. Gracias. A María Granata Gracias. también. Bazán, siempre es un placer cruzarte en las Seguramente. reacciones. Santi se queda. Ustedes saben que se viene ya, ¿verdad? Consecuencia. No está Lu, porque Lu está de vacaciones también. Sí está Maru Dufart y Lucía Salinas acaba de ir para ahí. No sé si ya están las chicas listas. Ya me tiraron. Después de la pausa. Dale, después de la pausa.